Hola, somos Santos Romero Abogadas y queremos darte la bienvenida a nuestro primer episodio del podcast, donde hablamos desde un punto de vista sencillo de cuestiones jurídicas para personas como tú. Hoy hablaremos de algunos aspectos de las herencias. Las herencias se producen en un momento trágico, pero es importante que se aborden determinados temas jurídicos. Lo primero que hay que saber es si al momento de producirse el fallecimiento hay o no hay testamento. ¿Dónde podemos saber si hay testamento o no? Lo más fácil normalmente suele ser buscar entre los papeles y cosas personales de la persona que ha fallecido. Pero si no encontramos el testamento por casa, lo que haremos es pedir lo que se llama el certificado De últimas voluntades. En ese certificado nos va a decir dónde o en qué notario la persona que ha fallecido ha otorgado el testamento. Y entonces lo que tendremos que hacer es acudir a esa notaría para que el notario nos dé una copia de su testamento. También puede pasar que en ese certificado aparezca que no otorgó testamento, entonces ya la actuación sería distinta, sería otra. Si queréis os contamos, vamos a seguir y os vamos a contar qué pasa cuando no hay testamento. Cuando no hay testamento, todos los que se crean o supongan que son herederos deberán de comparecer con la documentación precisa, el certificado de empadronamiento, el certificado de fallecimiento, el certificado de nacimiento de ellos, a un notario para que hacer una manifestación de que ellos son los herederos. Y el notario, tras las comprobaciones precisas, sus publicaciones y tal, en un plazo de un mes posteriormente a este acto, declarará un acta donde declarará quiénes son los herederos legítimos del fallecido. Sobre el tema del certificado de última voluntad, me acabo de acordar para facilitar. Últimamente las compañías aseguradoras, cuando se mueren las personas, cuando se muere alguien, suelen tramitar tanto el certificado de función como el certificado de últimas voluntades. En el caso que la compañía aseguradora, sobre todo las personas de decesos, no entre las prestaciones que ofrece la póliza, no de esa prestación, bien hay que acudir a solicitarlo. Últimamente, con el tema de la sede electrónica, tras la pandemia, es muy fácil obtenerlo a través de la sede electrónica del propio Ministerio de Justicia. Incluso la propia página te da la posibilidad de pagar una tasa que va aparejada a la solicitud del certificado de defunción. Pues una vez que ya hemos sido declarados herederos o bien estamos así nombrados en un testamento, lo siguiente es hacer el inventario de los bienes que tenía la persona fallecida para ver cómo se puede hacer el reparto entre todos sus herederos. Normalmente, estamos hablando como si desconociéramos todo del fallecido. Lo más normal es que el fallecido sea una persona allegada, nuestro padre, nuestra madre, una persona allegada y por tanto tengamos conocimiento de cuáles son sus bienes. Pero esto no quita que tengamos que hacer determinadas gestiones, entre ellas pedir unos certificados de posiciones a los bancos en caso de que hubiera cuentas bancarias, valores, depósitos, hipotecas, y para que el banco certifique a la fecha exacta del fallecimiento el valor de los bienes que había depositados en la entidad bancaria, tanto de los bienes como de las deudas. En ese momento es cuando descubriremos si la persona que ha fallecido tenía lo que llamamos activos, es decir, que las cuentas están en positivo o los valores normalmente están en positivo, o bien también podemos descubrir que la persona que ha fallecido puede tener deudas. No siempre todas las deudas van a estar reflejadas en los certificados de las entidades bancarias, porque pudieran existir deudas con particulares que a priori, salvo que la persona que ha fallecido, si es allegada, a lo mejor no lo ha comunicado, o puede ser que en un momento posterior averigüemos que existen ese tipo de deudas con particulares o bien con algún tipo de empresa en las que no estén en ningún ámbito en el que podamos obtener información. Y ahí viene otro momento clave, porque nos podemos encontrar que somos herederos, pero no haya nada que heredar, o lo que haya que heredar no nos interese por el volumen de sus deudas. Por tanto, otra de las posibilidades que pueden ocurrir es que cuando esto suceda, es decir, que no haya más bienes que deudas,
la posibilidad más razonable normalmente es la de o bien aceptar la herencia a beneficio de inventario o bien renunciar a ella. El beneficio de inventario tiene un plazo y tenemos que tenerlo en cuenta para hacerlo, y la renuncia también depende un poco si es en el ámbito testamentario, es decir, cuando la persona que ha fallecido ha otorgado testamento, o bien cuando no ha otorgado testamento. Las consecuencias de la renuncia son también diferentes. En el ámbito testamentario, es decir, cuando la persona que fallece tiene testamento, a veces hay disposiciones en las que el propio, el que otorgó testamento, dice que ocurre en el caso de fallecimiento. Si los herederos posteriormente serán los hijos de la persona que renuncia o otras, se llaman las sustituciones en caso de renuncia. En el caso de cuando no hay testamento, que se llama la sucesión ab intestato, normalmente lo que suele suceder es que cuando se renuncia, esa parte de la herencia que se renuncia acrece. Acrece es una palabra que significa que favorece al resto de los coherederos. Es decir, si son 4 hermanos y uno de los hermanos fallece, esa parte de su herencia se va a repartir entre el resto de los 3 hermanos. Bueno, hasta aquí no tenemos bienes. Ahora vamos a ver que tenemos bienes, que hay un activo superior al pasivo, y ya lo que quedaría sería, como hemos dicho, hacer un inventario de los mismos, ver cuántos son los herederos, la parte que tienen de herencia, porque no es lo mismo la herencia que puedan tener los herederos forzosos, que normalmente son los hijos o los padres, que los que puedan tener el cónyuge, o bien otros herederos que no tengan carácter forzoso o que estén nombrados como legatarios. Se les ha dejado un legado. Entonces habrá que, a partir de ahí, pues tendrán todos que concurrir a una reunión o de los modos que se vean. Ahora pues puede ser por videoconferencia, por teléfono, por correo electrónico, y intentar ver cómo se pueden repartir los bienes a partes iguales o en la parte proporcional que esté establecida en el testamento o en la disposición. En eso quería yo hacerte el matiz, porque muchas veces en el ámbito, cuando la persona ha dejado el testamento, es donde suele ordenar cómo se lleva a cabo son sus disposiciones, son sus últimas voluntades, por eso se llama así, y ordena cómo se lleva a cabo su forma de cómo se heredan sus bienes. Hay ocasiones en que teniendo hijos se decide que no van a heredar a partes iguales, se puede mejorar a uno de los hijos en las proporciones que la ley establece. Es decir, si hay 3/3 se puede dejar 1/3 más a uno de los hijos, incluso el tercio que hablaba mi compañera de libre disposición. Incluso se puede introducir una persona que no tiene nada que ver con los hijos, que daría ese tercio que se llama de libre disposición. Y en el ámbito de la herencia ab intestato, pues si no se dice nada, hay que ver quién es la persona que ha fallecido en relación con la persona que queda para establecer pues cuál es su proporción en la herencia. Si se muere el padre y heredan los hijos, pues el Código Civil, que es a la norma donde tenemos que acudir, establece que heredan a partes iguales. Todo esto también siempre hay que ver si esta persona está casado o no está casado, porque los derechos que tiene el cónyuge que le sobrevive son unos u otros dependiendo de la circunstancia. Bueno, y una vez más o menos determinado esto, ya sería ir a lo que es el reparto estricto de los bienes. Ahí tiene que ser exactamente como se establezcan las disposiciones, ya que todo aquello que se haga de modo distinto puede conllevar donaciones y otros impuestos distintos de los de la sucesión testamentaria. Si los bienes no son muchos, o es solamente un bien o es solamente un heredero, se podría hacer a través de una instancia a la agencia tributaria, pero lo normal, cuando hay algo más que una cuenta bancaria o algo más que un bien y algo más que un heredero, sería con una comparecencia en notaría, por supuesto asesorado de un profesional que lleve a cabo toda la partición hereditaria de acuerdo a la legalidad. Luego, un aspecto muy importante que siempre va ligado al fallecimiento son los impuestos que aparecen como consecuencia del fallecimiento, que suelen ser en 2 ámbitos principales, que son el impuesto de sucesiones, que cada comunidad autónoma regula, tiene una normativa específica y tiene una normativa propia y establece cuándo se está sujeta a la herencia, qué tipo de gravamen, si hay algún tipo de bonificación, si hay algún tipo de exención de tributar, es decir, y bien también la otra administración que interviene normalmente es cuando hay inmuebles, es la administración local, es decir, los municipios. Es decir, cuando en la herencia hay inmuebles, se tiene que autoliquidar el impuesto
que normalmente todos conocemos como plusvalía y técnicamente se llama impuesto de incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Y sobre todo en el ámbito de las herencias, lo que más urge la tramitación es el plazo, porque para completar tanto un impuesto como otro hay seis meses. Eso no significa que la herencia, en el aspecto jurídico notarial, haya que hacerla en 6 meses, pero sí hay que hacer una serie de actuaciones en ese plazo, o bien para cumplimentar los impuestos, o bien pues para solicitar prórrogas, aplazamientos, o hacer unas declaraciones porque en ese momento no se puedan llevar a cabo porque no hay un consenso con los otros herederos, para evitar pues recargos en sanciones o incluso que no nos beneficiemos de las bonificaciones que nos ofrecen cada uno de los impuestos. Por tanto, el tema impositivo es muchas veces el más importante, es uno de los más importantes o es un tema crucial. Incluso cuando alguno de los herederos sopesa la renuncia, también es importante ver si eso tiene consecuencias fiscales, porque puede afectar a los demás coherederos. Bueno, esperamos que os haya interesado, que hayamos conseguido explicaros somera y sucintamente un tema tan importante como el de las herencias, y nos vemos y nos oímos en el próximo episodio.